enfermedades pueden seguir expandiéndose, pero si usted, que está en las manos de Dios, tiene la confianza en Él, usted puede estar tranquilo, usted puede estar seguro que nadie lo podrá tocar, porque el que está en las manos de Dios está protegido. Dios le bendiga en esta tarde. Es un privilegio para nosotros el poder predicar la palabra de Dios, el poder llegar hasta sus corazones con el mensaje de la palabra de Dios. Agradecemos a todos los hermanos que se han hecho presentes en esta hora y les damos las gracias al Señor porque hay esa sed de buscar de Dios, hay ese deseo de acercarnos a la presencia de Dios, hay esa sed de escuchar la palabra de Dios, que creo que es el motivo por el cual ustedes están acá. Y a todos los que nos están escuchando a través de la red social de Facebook, les damos la bienvenida también y les agradecemos que nos den ese privilegio de poder llegar hasta sus hogares con el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación. Antes de dar inicio a esta predicación, a este tema, continuando con la serie Protegido, quiero que antes de eso hagamos una oración. Como muchos de ustedes sabrán, este pasado viernes a las 9:45 de la noche pasó a la presencia del Señor el pastor Oscar Mondragón, pastor de la iglesia Cristo Viene. Y para nosotros pues estuvimos orando, estuvimos creyendo, y la voluntad de Dios siempre es perfecta, y ahora Él ya se encuentra en un mejor lugar, ahora Él ya se encuentra en un lugar donde ya no hay más enfermedad, porque al cielo no puede entrar una enfermedad, pero hay dolor, hay tristeza. Ahora yo quiero pedirle, hermano, que se encuentra aquí, y usted que está también sintonizándonos a través de la red social, ¿por qué no hacemos una oración para que el Señor traiga fortaleza a la familia Mondragón, que es muy amada por la iglesia Maranata y por la iglesia Cristo Viene? Hagamos una oración por cada miembro de la iglesia Cristo Viene también, que está pasando por este momento difícil en donde su padre espiritual, su pastor, se ha ido a la presencia del Señor. Aunque sabemos que Él está en un buen lugar, la tristeza, el dolor no deja de llegar a nuestros corazones, pero hay confort en la oración, hay consuelo cuando nosotros acudimos a aquel que dice la Biblia vino a sanar a los quebrantados de corazón. Amén. ¿Quiere orar conmigo, hermano, que está aquí? Gloria a Dios. A través de las redes sociales, acompáñenos con esta oración. Padre, en esta hora venimos delante de ti para pedirte, Señor, que tú, Padre Santo, traigas consuelo, Señor, a la familia Mondragón, a la pastora Elsie, Señor, a Oscarito, a Alexis, a Corina, Señor, a toda la familia, Señor, que está pasando por estos momentos difíciles. Sabemos, Señor, que es dolorosa la partida de un siervo de Dios como lo era el pastor Oscar Mondragón. Sabemos, Señor, que hemos quedado, Padre Celestial, quizás tristes al verlo, Señor Jesús, partir, pero sabemos, Dios, que Él se encuentra en tu presencia, que Él ya ganó la batalla, que Él ahora se encuentra, Señor, en un lugar, Señor, viendo todas las bendiciones que tú tenías preparadas para Él. Ahora, Señor, te pido que tú nos ayudes a sobrellevar esta situación, que tú nos ayudes, Padre, y pongas paz, que pongas consuelo en cada corazón, en cada hermano, Señor, que hoy, Padre Santo, está siendo invadido de tristeza, está siendo invadido, Señor, de ese dolor natural, humano, Señor, que muchas veces sentimos al desprendernos de aquellos seres que más amamos. Padre Santo, glorifícate tú en nuestra vida, y ya, Señor Jesús, en medio de todo esto, Padre Celestial, haz un lugar de paz en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos toda la honra y te damos toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano, que está todavía de pie. Agradezco que usted haya podido venir. Parece ser que el clima nos estuvo amenazando por un tiempo. Estuve pensando, le llamo a los hermanos que no vengan porque va a llover, pero al final dimos un paso de fe y dijimos, lo vamos a hacer, no vamos a enviar ningún mensaje. Y qué bueno es que el Señor, mire, nos ha permitido tener este cielo. No está del todo despejado, pero al menos no es amenazante. Igual vamos a predicar la palabra de Dios, porque a eso
hemos venido. Vamos a seguir con la serie Protegida, aleluya, Protegido, que la hemos venido haciendo, la hemos basado en el Salmo 91, ya que es un salmo muy famoso, muy conocido, y que cuando nosotros lo leemos encontramos tesoros grandes, encontramos una riqueza grande de las promesas que Dios nos da. Y qué mejor que en los tiempos que estamos viviendo, vivir con las promesas de Dios, vivir tomados de la mano de Dios. Este mundo cada día amedrenta más a los seres humanos, a cada ser de este mundo, cada ser de este planeta. Cada día se ve amenazado, ya sea por la guerra, por la violencia y por las enfermedades. Pero cuando usted se toma de la palabra de Dios y toma de las promesas que Dios le ha dado, sus promesas son fieles y verdaderas. El humano le puede fallar, la ciencia le puede fallar, los gobiernos le pueden fallar, pero allá está un cielo, un Dios poderoso que nunca le va a fallar, que siempre va a responder al clamor de aquellos que le buscan. Por eso Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. ¿Usted está listo para ver cosas grandes de parte de Dios? ¿Usted está listo para ver lo sobrenatural de Dios? Solamente tiene que clamarle a Él, solamente acérquese a Él, y los que se acercan a Él experimentan un poder grande de parte de Dios. Hoy vamos a seguir con el versículo 5 y 6 del Salmo 91. Si usted tiene su Biblia puede ir a él. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 91, 5 y 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruyes. Este versículo da inicio con la palabra no temerás. Una de las emociones que experimentamos más negativas y que existen y que son muy destructivas, y que de por sí el temor es lo opuesto de la fe, es exactamente lo contrario de lo que es tener fe cuando nosotros tenemos temor. Por eso en la Biblia se conocen 4 tipos de temores. Y de estos 4 tipos de temores que la Biblia menciona, solo uno es positivo, que es el temor a Jehová. El temor de Jehová es no tenerle miedo a Dios, es no mantenerse alejado de Dios, no nos hace escondernos de Dios, porque el miedo es producto del pecado y eso nos va a alejar de Dios. En esta tarde a mí me gustaría sacar 3 puntos de este versículo que acabamos de leer y que podamos aprender cuáles son los factores que muchas veces nos llevan al temor, qué es lo que nosotros podemos hacer para alejar del temor. Y el punto número 1 es que tenemos que diagnosticar el temor, porque usted no puede tratar algo que usted desconoce de dónde viene. Cuando usted va al doctor, usted tiene que decirle los síntomas que tiene y luego el doctor tiene que hacerle un examen, y cuando el examen revele lo que usted trae, entonces el doctor le va a poder dar la medicina. Muchas veces nosotros encontramos personas que tienen grandes problemas pero que no los pueden cambiar porque ellos aseguran que ellos están bien, que ellos lo pueden superar. Mas sin embargo, muchas veces nosotros tenemos que acercarnos a Dios, porque sin Dios no podemos hacer nada, porque necesitamos a Dios en todos nuestros caminos. Ese Dios que ha prometido cuidarnos, que ha prometido guardarnos, está siempre a la disposición y al alcance de todos aquellos que le buscan. Así que nosotros tenemos que diagnosticar de dónde produce, de dónde proviene el temor. Y para eso quiero que busquen su Biblia allí en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 8 y 9, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí
tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Antes que Adán pecara, él no conocía el temor, él no conocía el miedo. Pero la consecuencia inmediata del pecado fue el miedo. Es decir, que si no hubiera sido por el pecado, nosotros jamás hubiéramos experimentado lo que es el temor. En otras palabras, lo que yo le quiero decir a usted en esta tarde es que el miedo o que el temor no era plan de Dios para el ser humano, porque Dios siempre quiere que nosotros tengamos confianza. Dios siempre quiere que nosotros nos podamos acercar hacia Él, aleluya. Y es que muchas personas que son invadidas por el temor, muchas personas que dejan que el miedo se penetre en sus corazones, el temor los evita de que ellos puedan llegar a ser exitosos en la vida. El temor evita que ellos puedan encontrar la felicidad en la vida. ¿Cuántas personas hoy en este mismo momento se encuentran atemorizados de lo que puede pasar el día de mañana? ¿Cuántas personas, aleluya, hoy en este momento que quizás tienen una gripe cualquiera, pueden estar pensando, ¿y qué si es el coronavirus? ¿Y qué si ya te pegó la enfermedad? Porque el temor se inunde y se infunde en el corazón, aleluya. Pero Dios no nos ha llamado para que nosotros vivamos en temor. Dios no nos ha llamado para que el miedo se apodere de nosotros. La palabra de Dios describe a los hijos de Dios con este título, que nosotros somos más que vencedores, porque en medio de aquel que nos llamó, por medio de aquel que nos ha dado la victoria, aleluya. Ese miedo, muchas personas dicen, tengo miedo a no cumplirle a Dios. Me da miedo hacer lo que la Biblia dice. ¿Y qué si le fallo a Dios? ¿Y qué si no puedo perseverar? Cuando nosotros evangelizamos a las personas, muchas personas se pierden grandes bendiciones que Dios tiene para ellos, porque cuando nosotros los invitamos a la iglesia, los invitamos para que ellos puedan experimentar la bendición que usted y yo experimentamos al acercarnos a Él. Pero muchas personas dicen, tengo miedo a fallarle a Dios. Sin pasar por alto muchas personas que se dedican muchas veces a malinterpretar la palabra y a lanzar juicio cuando una persona se ha alejado de Dios. Muchas veces el mensaje de amor que deberíamos de darle, el mensaje de misericordia, porque cuando usted le falla a Dios, Dios sigue siendo fiel, Él sigue siendo amoroso, Él sigue extendiendo sus brazos para que usted, cuando se acerque a Él, pueda encontrarse con esa misericordia grande, aleluya. Y Dios quiere que usted y yo podamos traer un mensaje de esperanza a aquel que está alejado, un mensaje de salvación, porque todavía hay tiempo. Usted tal vez vive alejado de Dios, tal vez hoy vive en el temor de que Dios lo quiere castigar o que Dios ya se olvidó de usted, pero nosotros desde esta palabra, desde este púlpito, seguiremos predicando que hay gracia suficiente derramándose del trono de Dios para que usted pueda ser bendecido en el momento que usted se arrepienta, en el momento que usted se acerque a Dios. Dios ya está con los brazos abiertos para perdonarlo y para ayudarlo, aleluya. Muchos ahora, aleluya, están atemorizados por todo lo que está pasando. El miedo ya se apoderó de ellos, aleluya. Pero Dios quiere que usted y yo podamos hoy en este día saber que estamos protegidos de parte de Dios, aleluya. Que usted se siente protegido, alabe a Dios, dele gracias a Dios. Cada levantarse, dele gracias a Dios. Cada noche al acostarse, dele gracias a Dios, porque muchos no vieron la luz de un nuevo día. Muchos no alcanzaron a llegar a su casa y despedirse de su familia, pero usted y yo, aleluya, tenemos la bendición ahora de poder adorarle y de poder exaltarle. Hay otros tres temores que el ser humano vive en constante temor. El temor al hombre, a lo que pueda hacer el pensamiento del hombre, a lo que el hombre pueda maquinar en su corazón. También está el temor a las circunstancias de la vida, esas curvas que nosotros encontramos en nuestro caminar, que no sabemos lo que nos espera. Y muchas personas viven atemorizados al futuro. Muchas personas dicen, no sé cómo van a estar las cosas el día de mañana. Yo no sé lo que va a pasar, cómo va todo, cómo va el mundo de rápido.
rápido, no sabemos cómo vamos a vivir el día de mañana. Pero yo le tengo una buena noticia: el alfa y la omega, el principio y el fin, aquel que estuvo en nuestro pasado, aquel que está hoy en nuestro presente, también ya fue en nuestro futuro. Y si Él llegó a nuestro futuro y vino a decirnos: no te preocupes, que todo va a estar allá bien, todo está bajo control, porque yo lo tendré bajo control, eso debe de darnos una garantía, aleluya, que no importa lo que venga en este mundo, tomado de la mano de Dios, vamos a salir siempre en victoria. Amén, aleluya, gloria a Dios. También la gente le tiene miedo al enemigo. Hay gente que no, usted no puede hablar de nada del diablo, porque dice: de ese tema no hablemos, porque yo siento que más noche va a llegar el diablo y me va a jalar la cobija. Hay personas que no pueden vivir, no pueden dormir con la luz apagada. Una vez una hermana le dijo a un pastor: mire, pastor, yo vivo viendo sombras por todos lados, ¿qué puedo hacer? Y el pastor le dijo: pues apague la luz para que ya no se hagan las sombras. Y hay personas que muchas veces tienen temor al enemigo. Muchas veces hay personas que creen como si el enemigo tuviera más poder de Dios. Pero nosotros que leemos la palabra de Dios, nosotros que conocemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando dice que triunfó sobre todas las potestades, triunfó sobre todos los demonios, triunfó sobre el diablo en la cruz del Calvario y fue derrotado. Y a ese Cristo que le servimos es un Cristo vivo, no es un Cristo que quedó muerto en la tumba, es un Cristo que al tercer día resucitó, aleluya, venciendo aún también la muerte. Por eso es que usted y yo hoy podemos estar en victoria, sabiendo que Dios tiene el control y que Él nos ha dado esa victoria a usted y a mí, aleluya. Pero el temor es terrible. Muchas veces el temor impide que nosotros hagamos cosas. Muchas veces el temor nos deja, nos paraliza. Cuenta la historia que en marzo de 1933, cuando los Estados Unidos estaban pasando por uno de los momentos vividos más peores en su historia, que se le conoce como la Gran Depresión, el presidente de aquel momento, que era Franklin Roosevelt, dijo estas palabras en cadena nacional al pueblo estadounidense: el más grande problema que atravesamos no es la crisis económica, sino el temor que se ha apoderado de la gente. Cuando yo estaba escuchando esto, estaba haciendo un análisis, estaba sacando una conclusión: que el más profundo, el más grande problema que hoy en este día estamos pasando no es meramente el coronavirus, pero el miedo que la gente le está teniendo a esta enfermedad. ¿Y sabe por qué el temor se ha apoderado de su vida? Porque el temor es producto del pecado. Cuando una persona sabe que se ha alejado de Dios, sabe que no tiene la protección de Dios. Por eso le digo yo a usted en esta tarde: si usted es un hijo de Dios, si usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, no tenga temor de que el coronavirus lo pueda matar. La protección de Dios está sobre su vida, aleluya. El gran escritor Francis Bacon en 1620 escribió estas palabras que dice: nada es más terrible que el mismo temor. La misma ciencia actualmente da testimonio de que el temor es una emoción que afecta el sistema cardiovascular, hace que palpite nuestro corazón con más intensidad, y esto produce desórdenes profundos desórdenes psicológicos de carácter nervioso. Todas estas cosas son ocasionadas por el temor. Imagínese usted, las personas se enferman de enfermedades, las defensas se le bajan cuando está bajo el miedo, cuando está bajo el temor. Pero nosotros sabemos cuál es el producto del temor. Nosotros ahora entendemos que el producto del temor fue la desobediencia de aquel hombre que le falló a Dios. Y solamente acercándonos a Él, y solamente viniendo de nuevo al diseño original que Dios nos dio a nosotros a través de Jesucristo, es que nosotros vamos a poderle ganar la batalla al temor. Si usted hoy en día camina con ese temor, si usted hoy en día, a pesar de que recibió a Cristo, todavía siente
siente que hay temor en su vida, hoy en esta hora la palabra de Dios le dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, o sea, ni de noche ni de día, las 24 horas del día. Dios quiere que tú vivas en una constante confianza hacia Él. Tú puedes desechar todo temor agarrándote de la mano de Dios. Ahora que ya sabemos de dónde proviene el temor, de dónde proviene el miedo, podemos llegar al punto número 2. El punto número 2 es descartar ese temor de tu vida. Descártelo de su vida. No viva con ese temor. Ya hemos visto que el temor es asunto de pecado y que ese pecado se puede solucionar acercándose al Hijo de Dios. Jesús, fíjese que a menudo reprendía a la gente que tenía temor. Hubo gente que tenía mucho miedo. De hecho, cuando Jesús hablaba tanto de amar al prójimo, uno de los mensajes de Jesús era: amarás al prójimo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Ese era uno de los mensajes principales que Jesús tenía. Pero el segundo mensaje principal de Jesús era: no tengas temor. Y es difícil muchas veces escuchar que la palabra de Dios nos dice que no debemos temer, porque si hay algo difícil de controlar son nuestros sentimientos. Es más, por allí dijo alguien esta frase que dijo: el corazón no se manda. ¿Ya la han escuchado ustedes esa frase? El corazón no se manda. Bueno, la palabra de Dios le dice: mándalo. Mándalo, ese corazón no se manda solo. Y a veces encontramos algo difícil. Por ejemplo, cuando el Señor nos dice: ama a tu enemigo, ama a aquel que te hizo mal. Ay, Señor, pero no puede. Ámalo. Quiere decir que nosotros tenemos la autoridad sobre nuestros sentimientos cuando nos acercamos a Dios. De esa misma manera, Jesús le decía constantemente a aquellos que lo escuchaban: no tengan temor. Jesús conoce que el temor es una enfermedad que daña nuestra vida, así que nos da una clave para que nosotros podamos vencer el temor. Si usted no sabe, pero ¿cómo puedo yo descartar algo que está muy arraigado a mi vida? ¿Cómo voy a poder yo decir no puedo, no quiero sentir temor o no tengo temor, cuando el temor parece ser un sentimiento muy fuerte en nuestra vida? Mire, en el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Déjenme les narro un poquito la historia. Jesús envía a sus discípulos a predicar el evangelio y a sanar enfermos. Jesús le da una comisión a los discípulos para que vayan y reprendan demonios y hagan milagros. Pero de antemano Jesús les anticipa y les dice: van a venir a oposición, van a ser amenazados de muchas maneras. Pero junto con esto Jesús les da una declaración que encontramos ahí en Mateo capítulo 10 versículo 28. Y dice de la manera siguiente: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En otras palabras, Jesús les está diciendo: no teman, teman. No teman, teman. Porque Jesús les dice: no teman a los que matan el cuerpo, teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lo que Jesús estaba queriendo decir es, amados hermanos, que hay un temor que puede echar afuera ese temor. El temor a las cosas naturales de la vida, el temor a la enfermedad, el temor a la crisis, el temor a la traición de los amigos, el temor a la familia, el abandono de la familia, el temor a la ansiedad, el temor a todas las cosas cotidianas que nosotros tenemos que enfrentar. Esos temores que pueden convertirse en un imán para que lleguen a nuestra vida y se hagan una realidad. ¿No le ha pasado que muchas veces usted tiene temor de algo? Por ejemplo, usted se levanta tarde y va para el trabajo tarde y usted dice: lo único que me puede pasar es que todas las luces me salgan en rojo, y ¡boom! Todas las luces en rojo. Siente un medio temor, como que le quiere dar una migraña.
ay, ya siento que me va a dar esta migraña y ese temor, de repente viene el gran dolor de cabeza. Porque los temores que usted siente hoy, el día de mañana serán una realidad. Ay, no estoy hablando palabras de escasez, pastor. Es que hay Biblia para todo, hermano. Y mire lo que dice Job capítulo 3, 25 y 26. Mire, cuando yo estaba leyendo este versículo me estaba dando cuenta que muchas veces somos nosotros mismos los que llamamos esas cosas que queremos que no nos pasen y que nos pasen. Job 3:25 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación, me vino confusión. ¿Se da cuenta por qué es importante descartar el temor de nuestras vidas? Por eso Jesús le dice: cambia el temor que puede destruirte por un temor que puede hacerte sentir seguro. El temor a Dios equivale a un respeto, a reverencia al poder de Dios, a un reconocimiento de lo que es Dios para nosotros, de lo que Dios significa. Incluso los mismos discípulos muchas veces conocieron a un Jesús de cerca, vieron los milagros de Jesús, vivieron constantemente viendo sanidades, viendo milagros, pero en un momento de su vida el temor se apoderaba también de ellos. Hay una historia en el libro de San Marcos, en el Evangelio de San Marcos, en donde dice la palabra de Dios que Jesús estuvo ministrando a una multitud y ya se había hecho tarde, y Él les dice: vamos a pasar al otro lado. Y mientras ellos se conducían al otro lado, de repente dice que el viaje tomó un rumbo desesperado. De repente dice la palabra de Dios que vino un viento que soplaba desmedidamente, que la lluvia estaba cayendo fuertemente, los truenos se oían fuertemente, la barca se mecía por todos lados, y esto infundó un temor profundo en el corazón de los discípulos, a tal punto de que ellos corrieron hacia donde se encontraba Jesús, hasta el punto que ellos corrieron a donde Jesús y le dijeron: Jesús, despiértate que perecemos. Jesús, ¿no te das cuenta que para cuando tú te despiertes, Jesús, nosotros ya no vamos a estar? Fíjense bien lo que el temor les había llevado a pensar. Todavía no se habían muerto, todavía no habían pasado en un momento tan difícil, pero ellos estaban ya proclamando: nos vamos a morir, como muchos ahora. Tantito unas dos gotas caen y ya todos nos vamos a morir. Me va a dar gripe, una pequeña tosecita, ¡ay, ya tengo el coronavirus, me voy a morir! Voy a comenzar a ver qué funeraria puede tomar control de mis restos, hermano. Eso es lo que llega a ser el temor. Eso es lo que hace cuando nosotros nos atemorizamos, aleluya. Pero fíjense bien, el temor en sus corazones ya había puesto un final a su vida. Por eso es que es lo que hace el temor, llevarnos a una mentalidad fatalista. Sin embargo, Jesús se levanta, reprende la tempestad, aleluya. Pero no solamente reprende la tempestad, sino también le da una enseñanza a ellos. Porque el Señor quiere que usted y yo aprendamos de todas las experiencias que muchas veces nosotros no podemos pasar. Aprendamos de las cosas en donde nuestra fe falla, que aprendamos de que Él, aleluya, nos puede librar. Dice la palabra de Dios, Marcos 4, 39, 40 y 41 dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Oh, amén, gloria a Dios. Virus, te vas en el nombre de Jesús. Enfermedad, te vas en el nombre de Jesús. Oh, amén. Mis hijos vienen al camino de Dios en el nombre de Jesús. Mi familia te sirve a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Diablos, suéltalos en el nombre de Jesús. Porque Jesús no hablaba con dudas. Jesús no hablaba sabiendo si iba a pasar o no. Jesús tenía la autoridad porque era el Hijo de Dios. Y usted y yo ha sido conferida esa autoridad para que nosotros podamos también declarar en el nombre de Jesús y hablarle a aquellas cosas que están atemorizando a nuestras vidas. Calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza.
Y les digo, ¿por qué estáis amedrentados como si no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? El temor no es la ausencia de valentía, más bien es ausencia de fe. Es la fe la que nos da a nosotros la valentía ante las situaciones que pueden producirnos temor. Fíjese bien, ellos empezaron con temor a la tempestad y luego dice el versículo 41 que terminaron con temor hacia Jesús. Analice bien esto. Ellos de primero tenían temor a que se iban a morir. Pero en el versículo 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían al otro, ¿quién es este? Es decir, que ellos cambiaron el temor que tenían hacia la tempestad y ahora tenían un temor diferente. No el temor a las cosas que estaban pasando sobre de ellos, sino un temor al poder que Dios tiene para obrar en medio de todas las circunstancias. Es decir, el virus, este coronavirus 19 es poderoso, es terrible, pero más terrible es el nombre de Jesús para echarlo fuera. Es cierto, el cáncer ha matado miles de personas, aleluya, y es una enfermedad poderosa, pero más poderoso es el Dios poderoso al que usted y yo servimos. ¿Cómo no le vamos a temer a ese Dios y vamos a vivir protegidos por la presencia de Dios? Aleluya. Cuando nosotros entendemos que solamente temiendo al Señor podemos contrarrestar todos los temores. Miren lo que dice Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? ¿Qué son las cosas que a usted lo están atemorizando hoy en esta noche? ¿Qué son esas cosas que parece están ganando la batalla en su vida? Si usted hoy decide venir a los pies del Señor y llenarse del temor de Dios, llenarse del respeto hacia Dios, yo le aseguro que todos esos temores se van a ir a un lado, porque ante la presencia de Dios no hay enfermedad, no hay diablo ni diablito que pueda oponerse al poder inigualable del Dios Todopoderoso. Aleluya. Luego el salmista, mire, hace una declaración allí en el mismo Salmo 27:13 y dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. En otras palabras, el salmista dice, me hubiera hundido en mis temores si no estuviera seguro que tu bondad es más poderosa para guardarme del día malo. Aleluya. Es por eso que usted y yo debemos de poner nuestra confianza en el Señor, porque si usted confía en las cosas de este mundo, tarde que temprano el temor le va a infundir en su corazón, y eso, aleluya, cuando llegue a su corazón lo va a destruir, le va a traer enfermedades. Aleluya. Miren lo que dice Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Aleluya. Usted tiene esperanza de que Dios lo va a guardar. Usted tiene la confianza de que Dios tiene el control sobre su familia. Usted sabía que hay un ángel que camina con usted en donde usted anda. Usted no lo mira, pero cuando la enfermedad lo ha intentado atacar, ese ángel, aleluya, con su espada ha echado las enfermedades a diestra y a siniestra, porque cuando usted confía en Dios, aleluya, usted puede tener una confianza plena en Él. Usted puede vivir confiado. Por eso es que nosotros debemos de tener esa esperanza. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Aleluya. Él es nuestro refugio en donde nosotros nos podemos esconder en el día malo. Él es nuestro castillo. Aleluya. Es la fortaleza de nuestra vida. Cuando vienen nuestros perseguidores, cuando viene la enfermedad, cuando viene la crisis económica, cuando viene la crisis matrimonial, cuando viene la crisis con los hijos, hay un castillo y una esperanza para aquellos que confían en Dios. Aleluya. Punto número 3, y con este termino. Desvía el temor.
El Salmo 91 dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Las cuatro cosas que se encapsulan son todos los males que le pueden caer al ser humano. Y con estos versículos Dios nos está diciendo: no importa la índole del ataque, no importa qué tan grande sea tu problema, de nada te va a servir tener miedo. En ninguna de estas áreas tú debes de temer. Entonces ya sabemos cómo diagnosticarlo, ya sabemos cómo descartar el temor, poniendo en nuestras vidas el temor hacia Dios. Ahora te invito que tomes un paso todavía mejor. Tú puedes no solamente diagnosticarlo, tú solamente no puedes descartarlo, pero también puedes desviar el temor, aleluya. El temor tiene como fuente las mentiras de Satanás, y Dios nos ha dado la autoridad para regresárselo a Él. Es tiempo que nos comencemos a sacudir de todos los temores y decirles: se van al lugar de donde vinieron. El diablo ha estado riéndose de muchas personas que se dicen ser hijos de Dios porque viven atemorizadas. El diablo se ha estado burlando porque los hijos de Dios no han sabido tomar la autoridad que Dios les ha dado. Pero en el nombre de Jesús, todo ese temor que en tu corazón puede haber, todo ese temor a lo porvenir, todo ese temor a la enfermedad, hoy en el nombre de Jesús se va para donde vino, se va para el infierno, se va para las huestes de maldad, aleluya. Hay una historia, fíjese, en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces capítulo 6. Les narro la historia un ratito, y dice que el pueblo de Israel estaba pasando por una situación difícil. Habían caído bajo la opresión de los madianitas. Ellos le habían desobedecido a Dios y Dios los había entregado en manos de los madianitas. Entonces los madianitas venían para atacarlos. Los madianitas esperaban que ellos cultivaran, esperaron que ellos sacaran sus cosechas, y cuando ya habían cosechado todo, venían los madianitas y se ganaban la cosecha. Esto llevó al pueblo de Israel para que vivieran con temor y para que vivieran con hambre. Algo similar a lo que pueda pasar en este país. Gente vive con temor al coronavirus, y los pronósticos de una crisis financiera está cada día más y más cerca. Porque ese es el plan del enemigo: que usted viva con temor, que usted viva con hambre. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo le voy a hacer? Ellos vivían encerrados en sus cuevas. No salían, escondiendo el maíz, escondiendo los alimentos básicos, lo poco que les quedaba. Entonces Dios decide liberarlos y pone la vista sobre un hombre llamado Gedeón. Si usted no conoce la historia, usted podría asegurar que Gedeón era un hombre valiente, que Gedeón era un hombre que estaba dispuesto a salir y ser victorioso, aleluya. Mas sin embargo, Gedeón era un hombre miedoso. Por cierto, cuando Dios lo llama a Gedeón, Gedeón estaba escondido. ¿Cuántas personas hoy están escondidas que Dios va a llamar? Que Dios les va a decir: ven, levántate y sé el libertador de tu familia. Ven y levántate y lleva el mensaje de esperanza a aquellos que están necesitados. Hoy Dios sigue llamando a aquellas personas que se esconden porque están atemorizadas. Miren lo que dice Jueces 6, 11 y 12. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Varón esforzado y valiente? ¿De verdad? Si Gedeón, todos sabemos que Gedeón era un miedoso. ¿Cómo viene el ángel y viene y le llama varón esforzado? ¿Se equivocó el ángel de casa? No, déjeme decirle que no. El ángel del Señor estaba con la persona correcta.
Estaba en el momento correcto. Aleluya. ¿Sabe por qué el ángel le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente? Porque a Dios le interesa, antes de cambiar tu circunstancia, cambiar tu mentalidad y reconocer quién tú realmente eres, cómo Dios te ha creado a ti, para qué Dios te creó con grandes propósitos. Y Dios no te creó para que vivieras en el temor, Dios no te creó para que vivieras en las mentiras del diablo, Dios te creó para que vivieras en la verdad de que Dios te ha dado. Aleluya. Cuando tú lees la Biblia, encuentras todo lo que Dios te ha designado a ti. Y dice la Biblia, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de dominio propio. Aleluya. Para derrotar todas las acechanzas del enemigo. Pero si Dios va a hacer algo en tus circunstancias, si Dios va a hacer algo en la adversidad que tú estás pasando, primero Dios tiene que hacer algo en tu mente. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Y mientras pasan las hermanas, como en un acto de fe para que vean que ya vamos a terminar, dice la palabra de Dios, Romanos 12, 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este versículo el apóstol Pablo dice que seremos transformados por la transformación, no de nuestras circunstancias que estamos pasando. Nuestra vida no va a cambiar cuando cambie la circunstancia. Nuestra vida no va a cambiar cuando pasemos la crisis. Nuestra vida no va a cambiar. ¿Sabe que muchas personas están diciendo que viene una nueva normalidad, que vienen nuevos cambios? Pero si tu mente sigue siendo la misma, no va a ocurrir ningún cambio. Si tu mente y si tu vida sigue siendo igual, no va a ocurrir ningún cambio. Porque los cambios solo pueden pasar cuando nosotros nos entregamos a Jesús y dejamos que Él cambie nuestra mentalidad. Entonces vamos a creer en un Dios poderoso. No vamos a esperar a que la crisis termine para poner nuestra confianza en Él. En medio de la crisis podemos decirle al Señor, desde ya quiero aprender a confiar en ti. Desde ya quiero desviar todo ese temor que el enemigo me ha hecho creer, que debo de vivir en ese temor. Toda mentira del diablo se regresa a Él en el nombre de Jesús. Antes de cambiar tu circunstancia, antes de cambiar tu momento de prueba, antes de sacarte de la situación económica en la que tú te encuentras, antes de que tus hijos regresen al camino de Dios, antes de que tu cónyuge regrese al camino de Dios, Dios quiere que tu mentalidad cambie y que comiences a declarar palabra de fe. No vivas en el temor, no vivas en el engaño del diablo. Hoy entrégale, aleluya, a Él tu mente, entrégale a Él tu corazón. Y verás que las cosas van a comenzar a cambiar en tu vida. Gloria a Dios. Porque Dios siempre nos quiere llevar al modelo original cuando nosotros fuimos creados. De pequeños nosotros no teníamos temor a las cosas porque sabíamos que nuestros padres tenían el control de todas las cosas. De pequeño usted no va a ver a un niño de 5 años diciendo ¿qué vamos a comer mañana? Diciendo si va a estar pagado el bill de la luz. Un niño de 5 años no se preocupa si el día de mañana va a vestir, porque tiene su confianza en sus padres, que sus padres le van a suplir. Pero ¿qué es el engaño que nos hizo el enemigo para que nosotros viviéramos en temor? ¿Cómo el enemigo sutilmente, a través de las adversidades de la vida, comenzó a hacernos entender que Dios no era lo suficientemente bueno para guardarnos? Pero el versículo que leímos a continuación dice, no temerás, aleluya, no tendrás temor de terror nocturno, ni de saeta que vuele de día. Hoy en esta hora, pon ese temor que te ha estado amedrentando en las manos de Dios. Quizás el diablo te ha querido esclavizar a través de ese temor. Quizás el diablo ha tratado de engañarte y hacerte pensar que tu circunstancia no va a cambiar. Pero hoy todo eso puede cambiar. Hoy tú le puedes decir, Señor, pongo todo ese temor en tus manos.
Hoy me despojo de aquello que ha venido amedrentando mi vida. Y decido confiar y decido tener un temor hacia ti. Yo no soy un esclavo del temor. Decido creer, Dios mío de poder, que a través de la fe el día de mañana será bendecido para mi familia. El día de mañana cosas grandes veré de parte tuya. El día de mañana tu gloria se moverá aún mayor. El día de mañana habrá provisión para mi familia. El día de mañana habrá sanidad. Vendrán días mejores. Vendrán días donde podré decir gracias, Señor, porque sé que fuiste tú. Hoy en esta hora ya no soy te quiero invitar a que puedas cantar con nosotros. Ya no soy esclavo del temor. Soy hijo de Dios. Temo a Dios. Temo a su palabra. Temo a sus mandamientos. Tú eliges lo que quieres ser. Hoy Dios pone en tu corazón el bien y el mal. El temor está a la puerta de tu corazón, pero también está la verdad de la palabra de Dios. Y si tú decides vivir por la verdad de Dios, todo temor, todo aquello que viene amedrentando en tu vida, podrás tener una salida. Aleluya. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú sientes que estás ahora mismo apartado de Dios, quizá en un tiempo le serviste, pero las circunstancias de la vida te llevaron a alejarte de Dios. Hoy en esta noche yo quiero hacerte la invitación para que regreses a los pies de Cristo, para que vivas en confianza con Él. Este mundo es ciertamente inseguro. Este mundo trae mucho dolor, pero Dios quiere bendecirte. Dios quiere ayudarte. Dios quiere rescatarte. Dios no quiere que tu vida perezca. Dios no quiere que tu vida viva siendo amedrentada por el enemigo. Él dice: yo soy la vida, aleluya. Yo soy el agua de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, aleluya. En el Señor encontramos todo lo que tú necesitas y yo necesito. Lo que tú debes de hacer es entregarle tu corazón al Señor. Si no sabes cómo hacerlo, yo en esta noche quiero guiarte en una oración de fe. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de ti arrepintiéndome de todos mis pecados, reconociéndote como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Te pido que tú borres todas mis faltas con tu sangre preciosa y que escriba mi nombre en el libro de la vida, para que el día que tú vengas me llames por mi nombre y yo pueda decir: heme aquí.